Bueno, gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vengo a comentar el tema más candente que hay de estos días, más precisamente de ayer, donde prácticamente para Ucrania quedó sellado ya definitivamente, o por lo menos a pocos días de que se termine la guerra en ese país, con la guerra con Rusia o de Rusia, como quieran interpretarlo, y quedó sellada porque Estados Unidos decidió separarse de ese conflicto, dejar de apoyar económicamente a Ucrania y dejar en manos de la Unión Europea todo lo que sería continuar la guerra en ese país. Y voy a hacer voy a dejar correr unos segunditos un video de un periodista español donde da una versión muy particular y suya de lo que es y lo que va a pasar a partir de ahora en Ucrania, y después voy a comentar eso. De Ucrania en la Casa Blanca con la única intención de humillarlo. Ha sentenciado a Ucrania y pone a Vladimir Putin al borde de la victoria. Es cuestión de tiempo que esto se confirme en el campo de batalla, si Estados Unidos, desde luego, retira su ayuda militar a Ucrania. La primera imagen de Trump y Zelensky ha sido la única que parecía algo normal, con el saludo entre dos mandatarios, aunque con una ironía poco diplomática por parte de Trump. Pero era solo... Bueno, ya desde el principio de la llegada eh, hubo una tomadura de pelo de Trump a Zelensky con respecto a su característica, digamos que un poco teatrera, ya que Zelensky es un ex eh, cómico que llegó a la presidencia de Ucrania de una forma muy parecida a la que después sería Milei, de afuera de la política, totalmente de afuera. Apareció mágicamente en la política y se convirtió en presidente de Ucrania. Con esto no estoy criticando ni diciendo que por haber sido un ex actor tenga menos importancia en lo que ha sido en estos últimos años, por lo menos, su presencia en el mundo político. Eh, el tema de que Estados Unidos lo quiere humillar o algo por el estilo que dice el periodista, en parte tiene razón, pero es el hecho de que Estados Unidos y Trump, más bien, ha decidido ponerse la camiseta de salvador del mundo y pasar a recuperar la posición estratégica que siempre tuvo, económica y social a nivel mundial, donde era la potencia más importante, no solo económicamente, sino también militarmente. Y ahora está haciendo pesar ese valor en lo que es la guerra de Ucrania. Y la Unión Europea, el interés que tiene en eh, Ucrania, más allá de que quiere integrarlo a la OTAN como forma de tener pegadito a las fronteras rusas un control sobre lo que vendría a ser el ala oriental, ex eh, Cortina de Hierro, es países de la Cortina de Hierro, donde lo formaban los actuales bloques comunistas en su momento de la Guerra Fría, y el interés de Europa y en general de la OTAN era tener bases militares más cerca de lo que es el centro neurálgico de Rusia, o sea, la actual Rusia, antes la URSS. Pero el conflicto en sí de Ucrania tiene dos cosas que a mi edad me hace acordar de un hecho bastante similar, lo único que a la inversa.
que fue la famosa llamada crisis de los misiles que se dio en el gobierno de John Kennedy, allá en la década de los 60 del siglo pasado, cuando en ese entonces la URSS envió misiles estratégicos a la isla de Cuba, que estaba en su apogeo de gobierno comunista y aliado de la URSS de ese momento. Y Estados Unidos le dio el ultimátum a la URSS, ex URSS ahora, de que si no retiraba los misiles, o sea, si no pegaba la vuelta, digamos, con los misiles que iban camino a Cuba, se iniciaba la Tercera Guerra Mundial. ¿Y por qué Estados Unidos tomó esa decisión? Porque le iban a poner misiles estratégicos a pocos kilómetros de su territorio. Lo mismo que ahora pasa con Rusia y Ucrania. Iba a tener Rusia los misiles de la OTAN en las puertas de parte de su casa. Y la segunda parte de esta historia de, de la guerra de Ucrania no es de ahora, no es del 2020, 2020 y algo, o esa época, sino que se arrastra casi prácticamente desde que cuando cayó lo que se llama la Unión Soviética, se llamaba la Unión Soviética ya por los 90, Ucrania se independizó de lo que era el bloque socialista y ahí empezaron los encontronazos, luchas, peleas, discusiones, las tensiones, todo lo que como quiera denominarse, porque dentro de Ucrania había un sector muy importante que prácticamente eran rusos y querían seguir perteneciendo al bloque ruso. Pero desde esa época hasta 2014 aproximadamente, eh, Ucrania estuvo con un presidente bastante conflictivo, por no decir corrupto, que era Yakunovich o Yanukovych, algo así parecido es el nombre, que quería, o sea, rechazó un acuerdo con la Unión Europea y quería tener mejores relaciones con Rusia. Y eso llevó a que lo destituyeran y se generara una inestabilidad bastante complicada en lo que era Ucrania. Y en ese mismo año, en 2014, Rusia aprovecha todo ese problema, ese lío que había en Ucrania, para invadir y anexar la península de Crimea, que es una región muy importante de Ucrania, que en su mayoría son población rusa. Y entonces Rusia aprovecha eso, invade esa parte en 2014, estamos hablando. Eh, Después de ese problema en 2014 de la invasión a Crimea, que es esa zona más cercana a lo que es Rusia, se empieza a desatar eh, ya una guerra más importante, digamos así, desde el 2014 que empieza a desarrollarse en la zona que ahora está en conflicto, que es todo el este de Ucrania, eh, donde esa zona todavía estaba bajo control de Ucrania, pero había movimientos separatistas que querían unirlo a, a Rusia. Entonces ahí empieza esa guerra en el Donbass,
famoso, que es lo que ahora quiere recuperar o quedarse, digamos, con esa zona muy importante de Ucrania en poder Rusia. Y ahí empieza esa guerra que es bastante intensa, pero se da entre los grupos separatistas apoyados por Rusia, pero sin la intervención todavía del ejército ruso directamente. O sea, con el apoyo, o sea, lo que está haciendo Estados Unidos ahora con Ucrania y la Unión Europea, le dan apoyo, armamento, pero no le dan soldados todavía. Hasta que finalmente, en el 2022, hace 3 años aproximadamente, porque fue a fines de febrero, Rusia ahí sí decide invadir esa zona de Ucrania y es donde se agudiza este conflicto que ya llevaba más de 8 años. Y la excusa que usa Rusia es de que quiere proteger a los rusos que viven en Ucrania y a los ucranianos que no quieren que este señor Zelensky, que en esa época ya estaba al mando de Ucrania, convierta a Ucrania en una nación nazi. Por supuesto que lo primero que hace Zelensky y todo el gobierno ucraniano y el resto del mundo es rechazar esa supuesta tendencia nazi del nuevo gobierno ucraniano y bueno, y ahí empieza lo que conocemos como la guerra de Ucrania en 2022, que simplemente es la agudización de una guerra que hacía más de 8 años que estaba desarrollándose, pero era interna, digamos, o nacional, pasa a ser una guerra internacional. El tema es que cuando en ese año, en 2022, es cuando toma estado público todo ese problema que había y ese interés de Rusia de restituir a sus propiedades, digamos de así, la zona del Donbass, que es muy importante y muy económicamente para Rusia es demasiado importante. Bueno, eso en cuanto a la historia, digamos así, de lo que es la guerra de Ucrania y ahora el resto del videíto de este señor periodista político, donde termina de hacer un análisis de lo que va a ser a partir de ahora la situación en Ucrania y voy a comentar justamente esa idea y voy a opinar. El saludo protocolario. Después, en el despacho oval, con decenas de periodistas presentes, Zelensky ha tratado de mantener la reunión bajo unas mínimas normas de urbanidad hasta que el vicepresidente J.D. Vance y el propio Trump han decidido abroncar a su invitado y humillarlo ante el mundo. Humillarlo sobre todo ante Putin. Y sin embargo, Zelensky ha sabido plantar cara a Trump en esa reunión, igual que supo plantar cara a... Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering position on to this question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. In a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having I'm not playing cards. cards. Right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president. Bueno, esta parte que está en inglés y que pueden encontrar en cualquier parte en cualquier video que quieran ver en cualquiera de las plataformas. Trump lo que le hace es marcar los puntos que en sí, reconozco que tiene razón el periodista, es una forma de humillarlo a Putin, pero en realidad a Zelensky, pero en realidad es aclararle cuál es la posición de Estados Unidos, de que este señor si continúa y quiere continuar con la guerra contra Rusia, es decir, y acá no entro en polémica de si tiene razón este señor o tiene razón Putin.
simplemente digo, si Zelensky decide avanzar en la guerra que está manteniendo con Rusia, eh, y con el apoyo de la Unión Europea, que sería el único sector que le quedaría como apoyo y con la logística que le están brindando ahora, dinero, armas y hasta algún que otro soldado, eso llevaría lamentablemente, y creo que es una verdad, a una tercera guerra mundial que evidentemente la Unión Europea no quiere, no los gobiernos, los europeos no quieren, porque no nos olvidemos que sería la tercera guerra en su territorio. O sea, y esta guerra sería más complicada que las anteriores, porque esta guerra, no nos olvidemos que cualquiera de los países que están involucrados, sea Rusia, que tendría como aliados en esa tercera guerra, si se llegara a concretar, a países que tienen bastante poderío, tanto militar como nuclear sobre todo, que son China y Corea del Norte. Y evidentemente la Unión Europea, y en esto quizá me equivoque y me equivoque mucho, pero no creo, la Unión Europea no quiere tener un conflicto que tampoco va a ser de 2 o 3 días, sino que va a ser de años, como fue el caso de Ucrania, que Zelensky mismo se comprometió a que en pocos meses iba a estar ganada esta guerra a favor de Ucrania. Como dijo Putin, que en un mes se terminaba la guerra y lleva 3 años, más de 3 años. Y Europa evidentemente no quiere un conflicto de estas características en su territorio porque más allá de todos los problemas económicos que le traería, sería la destrucción prácticamente de muchos países y de muchas ciudades, mucha muerte de gente, y ninguno de los gobiernos actuales está dispuesto a hacer ese sacrificio por un triunfo que no le significaría demasiado tampoco, porque lo único que recuperaría sería ese pedazo de Ucrania y algún trocito más de Rusia, pero no ganaría mucho más y sí sacrificaría demasiado. Bueno, era eso y bueno, llegó el momento de que creo que por lo menos este año veremos terminado esa guerra que, como todas las guerras, lo único que trae es destrucción y sacrificio de la gente de los países involucrados y no de los que deciden ir a la guerra, porque lamentablemente siempre pasa eso, los que organizan y desarrollan la guerra son los que no sufren las consecuencias. Y, y bueno, espero que se termine de una vez esto, se solucione lo más rápido posible para evitar más muertes y más destrozos. Y nada más queda eso, queda por acá este video. Y muy pronto creo que voy a sacar otro sobre este tema, pero visto desde otro punto de vista. Y bueno, y los que voy a subir sobre el tema de las elecciones a nivel de los municipios en Uruguay dentro de unos meses. Los dejo por acá y como digo siempre, traten de ser felices.